Y con Petro Poroshenko es cuando realmente ya comienza la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania no comenzó en 2020, en 2022, comenzó hace 8, bueno, ya casi 9 años, ¿no? Con el golpe de Estado paramilitar en suelo ucraniano y al mismo tiempo con el avance y el recrudecimiento del fascismo en Ucrania, fomentado por el gobierno de Kiev, el asesinato de antifascistas en Odessa, por ejemplo, las masacres de Odessa, gente siendo macheteada en las calles de Kiev, y por supuesto la agresión en contra de la zona de mayoría ruso parlante en suelo ucraniano, lo que hoy, bueno, lo que es Donetsk, lo que es Lugansk, en menor grado Zaporilla y también en Kherson. Y también en Odessa, porque en Odessa también hay bolsas de gran población rusa, pero no nada más en contra de rusos, sino también en contra de gitanos, en contra de húngaros, en contra de rumanoparlantes, en contra de todo aquel que no sea ucraniano. Al otro lado de la frontera oeste, suroeste, en Ucrania, Ucrania es una pesadilla. Cuando viene la independencia de Ucrania de la Unión Soviética en el 91, automáticamente, a espaldas, por cierto, del pueblo soviético, porque solo 3 repúblicas firmaron el memorándum de disolución de la Unión Soviética: Bielorrusia, Boris Yeltsin con Rusia, y finalmente eran, no sé, no me acuerdo si era Leonid Kravchuk o Leonid Kuchma, es que los dos se llaman Leonid, y firman en un bosque en Bielorrusia un tratado que da disolución de la URSS, a pesar de que la mayoría de la población quería que la Unión Soviética continuara. Y concretamente en Ucrania, en el momento en que logra independencia, a días, horas tal vez, se empiezan a autorizar partidos políticos. Entre ellos hay uno que a la postre va a ser conocido como Svoboda. Svoboda es un partido nazi, sí, abiertamente nazi. Y la historia de Ucrania es muy, a pesar de que ha estado íntimamente ligada a la historia de Rusia, no se puede entender la historia rusa sin hablar de Ucrania y viceversa. El oeste ucraniano es muy distinto al este ruso, perdón, al este ucraniano. El este ucraniano, en primer lugar, es de mayoría rusoparlante. El oeste ucraniano es de mayoría ucranoparlante. Son ucranianos, son eslavos los dos. Son inteligibles las dos lenguas, se pueden entender más o menos, depende del acento. Pero lo que tiene el oeste ucraniano es que desde los años 30 y 40 fue un foco de colaboracionismo con el Tercer Reich y con todo el fascismo que venía de Occidente en la Operación Barbaroja, concretamente el 41. Es cuando se van a organizar los pogroms de Leópolis, de Kiev, etcétera, 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 ¿no? O sea, Ucrania, para que no lo sepa, mataron aproximadamente en Ucrania, ni siquiera sin haberlos mandado a campos de exterminio, más o menos a 250,000 de judíos, y obviamente quienes hacen esta labor son los batallones ucranianos subordinados por los nazis, entre otros personajes. Hay uno que se llama Stepan Bandera, por ejemplo, que luego va a volver a salir a la luz. Y justo ese contexto de los años 30 y 40 va a empezar a ser, digamos, los nuevos símbolos que van a empezar a enarbolar y a mostrar en la Ucrania postsoviética a partir de 1991. Después de que le gobierna Leonid Kuchma y Leonid Kravchuk, van a ser elecciones en 2004, 2005, un proceso electoral extremadamente fraudulento. Va a ganar un hombre que se llama Víctor Yanukovych, pero luego le van a hacer el golpe a Víctor Yanukovych porque era muy pragmático, y van a colocar en el poder a un sujeto que se llama Víctor Yushchenko. Esa es la primera, digamos, revolución, entre comillas, de Ucrania. Realmente es el periodo de las revueltas de colores, las revueltas orquestadas desde Washington, que le llamaron revoluciones de colores en suelo europeo y primaveras en el contexto magrebí y árabe, ¿no? Algunas fueron fructíferas, otras no. Generalmente cuando una triunfaba, cuando una no triunfaba, se pasaba ya al contexto armado, que fue lo que ocurrió en Siria. En Siria no triunfó esta revuelta de colores que creó Washington, esta primavera árabe, eh, para tratar de acabar con el gobierno de Bashar al-Assad. ¿Qué hacen? Bueno, vamos a organizar una invasión multinacional yihadista de suelo sirio, apoyada por Turquía, por Qatar, etcétera, etcétera, ¿no? Y algo parece, en Ucrania sí fue fructífera, acaban colocando a Yushchenko en el poder, y ahí comienza la gran tragedia ucraniana, porque Yushchenko se alinea con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, y viene la porcilla Ucrania durante los 14 años postsoviéticos, ha comenzado un proceso de desmantelamiento de la economía, de la privatización. Este sujeto lo que va a hacer es empezar a pedir préstamos al Fondo Monetario,
y al Banco Mundial, ¿no? Entonces, Ucrania ya no es un país independiente porque toda la riqueza ucraniana o está en mano de oligarcas o están endeudados con estos organismos internacionales controlados por Washington, ¿no? Entonces, después de que termine el gobierno de Víctor Yushchenko, bueno, cuando ya está a punto de terminar, la gente está harta de este sujeto, entonces vuelve a haber elecciones y vuelven a votar por Víctor Yanukovych, que es muy ambivalente. Él no quiere unirse a la OTAN, como sí quería este Yushchenko, y Yanukovych tiene una relación muy abierta con el Kremlin, no tiene ningún problema, pero en este proceso previamente, ya han surgido los grupos paramilitares. El batallón Azov no nació en 2014, ya habían sembrado, digamos, la semilla en los años 2000 del batallón Azov y todos estos grupos que a la postre pues, van a ser conocidos como neonazis, abiertamente neonazis. En el momento en que Víctor Yanukovych anuncia que va a hacer un referéndum para ver si va a haber una vota, para que la gente decida si quiere unirse a la OTAN, y él dice que no, él no lo quiere, él busca una relación como intermediario entre Moscú y por supuesto y Bruselas y Washington, ¿no? Y en ese momento es cuando se pone la soga al cuello, porque justamente Washington va a activar nuevamente, curiosamente por segunda vez en 2 décadas, un proceso revolucionario, que realmente es un proceso de paramilitarización de la vida pública y tratar de acabar con el gobierno de Yanukovych, y lo van a lograr en 2014 cuando hacen el Euromaidán, que ocurre no nada más en Kiev, sino en muchas ciudades ucranianas, por ejemplo en Odessa capital, y es cuando comienza bueno, se recrudece todavía más la tragedia ucraniana, porque realmente todo lo orquesta la embajada estadounidense. De hecho, están los famosos videos de Jeffrey Piat y de Victoria Nuland en Kiev decidiendo a quién van a poner el poder. Los audios dicen eso. Están hablando por teléfono y dicen, no, este no nos parece, tampoco este, vamos a poner a Petro Poroshenko, ¿no? Y acaban poniendo a Petro Poroshenko, y con Petro Poroshenko es cuando realmente ya comienza la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania no comenzó en 2022, comenzó hace bueno, ya casi 9 años, ¿no? Con el golpe de Estado paramilitar en suelo ucraniano, y al mismo tiempo con el avance y el recrudecimiento del fascismo en Ucrania, fomentado por el gobierno de Kiev, el asesinato de antifascistas en Odessa, por ejemplo, las masacres de Odessa, gente siendo macheteada en las calles de Kiev, y por supuesto la agresión en contra de la zona de mayoría ruso parlante en suelo ucraniano, lo que hoy, bueno, lo que es Donetsk, lo que es Lugansk, en menor grado Zaporilla y también en Kherson, y también en Odessa, porque en Odessa también hay bolsas de gran población rusa, pero no nada más en contra de rusos, sino también en contra de gitanos, en contra de húngaros, en contra de rumanoparlantes, en contra de todo aquel que no sea ucraniano. Y cada vez, de hecho, las críticas desde Occidente van aumentando porque se están dando cuenta que ya no pueden tapar el sol con el dedo. Tenemos que hacer algo porque se está saliendo de control. Tenemos al batallón Azov, a Pravi Sector, marchando en las calles con runas y con elementos del Tercer Reich. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en las próximas elecciones vamos a poner un personaje para tratar de, pues, digamos, desviar la atención, para que vean que en Ucrania no hay nazis, a pesar de que van marchando con, con los estandartes de la trampa de lobos o el sol negro y demás, ¿no? Entonces, en las últimas elecciones presidenciales, un excomediante de la televisión lo van a colocar como presidente, por cierto, un judío ucraniano, que por cierto también es el ex empleado, el dueño del canal donde ese sujeto participaba, me refiero por supuesto a Volodymyr Zelensky, es uno de esos oligarcas que se ha enriquecido brutalmente en las últimas 3 décadas. Este hombre se llama Igor Kolomoisky. Igor Kolomoisky realmente es el presidente de Ucrania, es el mandamás, es el gran capo ucraniano, y ni siquiera vive en Ucrania, creo que vive en Chipre, no sé dónde está ahorita. Y en ese momento es cuando trata Washington, bueno, vamos a desviar la atención. Y por cierto, durante todo esto que he mencionado, Occidente está armando y entrenando estos batallones, al mismo tiempo de que están creando laboratorios de guerra biológica, no nada más en Ucrania, sino también en otro país, por ejemplo, en Georgia, en el Cáucaso, donde gobernaba otro títere que se llama Mikhail Saakashvili, además de loco, un idiota, ¿no? Al igual que Volodymyr Zelensky. Entonces, la guerra en Donbass realmente comienza en 2014, hasta la fecha, a partir de 2022 en adelante no tengo la cifra de muertos, pero por lo menos de población rusoparlante que ha sido asesinada por el gobierno de Kiev desde 2014, ha sido aproximadamente entre 15,000 y 20,000 personas, ¿no? Por supuesto, esto a nivel global mediático jamás se va a mencionar. Los medios en Occidente piensan que la guerra, y gran parte del público piensa que la guerra comenzó el año pasado, pero esto no es así. Viene una respuesta por parte del Kremlin
porque justamente Kiev está planeando una operación a gran escala en contra de Donetsk y en contra de Lugansk. Por eso viene la respuesta y la movilización de tropas inmediata en contra de Kiev, que realmente ya decir Kiev no es así. El ejército ucraniano ya no existe. Son puros mercenarios y miembros de la OTAN encubiertos. Estamos hablando que hay un enfrentamiento ya directo entre tropas atlantistas y entre tropas de la Federación Rusa. Entonces, bueno, digamos, a muy grandes rasgos esto es lo que ha pasado. Y concretamente, la rusofobia nunca se ha detenido. Pero curiosamente, a partir de 2021 se recrudece aún más ya a niveles totalmente delirantes que incluso creo que superan por mucho a lo ocurrido durante los 70 años de Guerra Fría. Porque también viene la guerra cultural dentro de la misma Ucrania. O sea, el otro día presumí el gobierno de Kiev que ¿cuántos fueron? Creo que 15 o 20 millones de tomos, de obras, han sido destruidas. Libros no nada más de marxismo-leninismo y del periodo soviético, sino también libros en ruso de cualquier tema, libros infantiles en ruso. ¿Por qué tan? Porque también están haciendo una purga de elementos lingüísticos ajenos a lo ucraniano y también de húngaros. Por eso hay ese cisma, a pesar de que es un miembro de la OTAN, por eso viene ese cisma entre Hungría, el gobierno de Budapest, con el gobierno de Kiev y también de Washington, porque hay un proceso en contra de la población húngara que habita al oeste de Ucrania, porque hay millones de hecho, eso no lo mencioné y tampoco me quiero extender tanto, pero Ucrania está constituida territorialmente por pedazos de muchas naciones. Hay pedazos de Ucrania, más que nada al noroeste, que pertenecían a Polonia, al oeste, que pertenecían a Hungría, también a Moldavia, Rumania. Y por supuesto, para quien no lo sepa, la misma idea de Ucrania es una idea muy novedosa. Crimea, por ejemplo, Crimea en su totalidad es de población rusoparlante, el 95% de la población, que esto no lo mencioné hace ratito, pero en 2014, cuando la población de Crimea ve lo que está ocurriendo en Odessa o en Kiev en contra de los rusos, decide hacer un referéndum, independizarse. Eso es muy importante, ¿no? Y es lo mismo que está ocurriendo en Donetsk y Lugansk. Queremos salvar nuestras vidas, pues vamos a ser parte de la Federación Rusa. Y de hecho, Novorossiya, el concepto de Nueva Rusia, surge en el siglo XVIII porque después de haber derrotado al Kanato de Crimea, Rusia se expande primero con Pedro y finalmente con Catalina la Grande, que es cuando ya logran controlar toda la zona de lo que hoy conocemos como Ucrania, por lo menos el oeste, y se crea este gran proyecto que es Nueva Rusia, en su mayoría con población rusoparlante.